Todos pasamos por momentos en la vida donde tenemos miedo. Y lo malo no está en sentir el miedo, porque el miedo es para visitarnos, no es para que venga a vivirse con nosotros. Que pasemos por momentos de miedo está bien. Lo que está mal es que el miedo se quede para controlarnos. Sentir miedo es parte de nuestra naturaleza humana, pero no es para que nos controle. El miedo es parte de ti como ser humano, pero no es para que te controle. Cuando una persona está llena de miedo, se paraliza, se avergüenza, se esconde. Cuando una persona está llena de miedo, su panorama se vuelve oscuro y terrible. Su futuro se vuelve un futuro de caos. Y nosotros tenemos que aprender, si queremos tener una buena vida, a saber enfrentar el miedo, porque el miedo nos va a llegar a visitar. El miedo tiene que ver con la percepción que tenemos del mañana por lo que estamos viviendo hoy. Y el miedo lo tenemos que saber enfrentar. Te voy a dar 3, 4 consejos sabios, poderosos, que van a hacer que a partir de hoy el miedo se convierta en una visita y no en un habitante. El miedo en tu vida tiene que estar indocumentado, tiene que ser desalojado. Y mientras voy predicando, te vas a ir dando cuenta de áreas de tu vida donde has tenido miedo y ni cuenta te has dado. Y Dios te las va a ir sacando y te vas a dar cuenta que ese miedo te tenía amarrado. Ese miedo te tenía atado a algo. Lo primero que tenemos que ir es al original del miedo, donde el miedo nace. Fue en el libro de Génesis capítulo 3 versículo 10 donde nació el miedo. Dice: Adán le respondió a Dios: oí tu voz en el huerto. ¿Y qué dije ahí? Tuve ¿qué? Miedo. Adán fue el que le puso miedo al miedo, porque antes de eso nadie sabía lo que era miedo. A la sensación de miedo él le puso miedo. Dios nunca le dijo: Adán, esto es miedo, Adán, esto es amargura, Adán, esto es rencor, Adán, no. Cuando el hombre estaba en el diseño original no sabía lo que era el miedo, porque en el diseño original estaba la fe y la confianza plena en su relación con Dios. Cuando se corta la relación con Dios, empieza a vivir experiencias y sensaciones que el ser humano nunca debió de haber vivido: amargura, temor, resentimiento, odio, venganza, y entre ellas miedo. Entonces, a la sensación que él tenía en ese momento, dice: oí tu voz en el huerto. Antes, cuando tenía una relación cercana contigo, oía tu voz y yo salía corriendo porque yo quería estar contigo. Pero ahora que oí tu voz, tengo miedo. Esta sensación, tengo miedo, dice, y le da un porqué: porque estaba desnudo. Y quiero que lean conmigo: ¿y qué hizo? Y me escondí. Quiero que notes eso. Estaba desnudo y el miedo me escondí. Le da el por qué sintió miedo y le dice el qué hizo el miedo en su vida, que era que se escondiera. Ahora les hago una pregunta a todos ustedes: ¿ya Dios sabía que Adán estaba desnudo? Quiere decir que Adán tuvo miedo de algo que ya Dios sabía. ¿Tú piensas que el miedo que hoy tienes, ya Dios no sabe lo que estás viviendo? Antes de que tú llegaras a vivirlo, ya Dios lo sabía. Tener miedo de algo que tú apenas te estás dando cuenta es creer que antes Dios no lo sabía. Y dice la Biblia en el libro de Eclesiastés que lo que tú y yo estamos empezando, ya Dios lo terminó. Tú y yo no estamos en vivo, estamos en directo, en diferido. Cuando tú miras, si tú miras el partido de ayer de la Liga y Saprissa y lo ves hoy, y si tú nunca lo viste, si nadie te contó cómo quedó, tú vives con emociones. Uy, van a hacer el gol, uy, van a hacer el gol. Y el que ya lo vio dice: aquel pasa asustado y nervioso del gol, y yo que ya vi el partido sé que no va a pasar nada. Así es Dios. Iván, no tengas miedo. Lo que tú estés viviendo, yo ya primero estuve allí, y quiero decirte que de eso saldrás adelante. No tengas miedo. Oh, vamos, dáselo aplauso a Dios. No tengas miedo a la nada, porque Dios estuvo en la nada y en la nada no pasa nada. Vuelva a la persona que está sola y dígale: todo lo que tú vives, ya Dios estuvo allí.
El miedo es la reacción a lo desconocido, a una relación sentimental, a una relación laboral, ministerial, a venir hoy a la iglesia por primera vez, ese chorro de locos, gritones, tengo miedo. Entras a un trabajo, estás empezando a manejar con miedo, a andar en bicicleta con miedo, a nadar con miedo. El miedo es la reacción a lo desconocido. Y vuelvo a repetir, no está mal sentir miedo. Lo que está mal es que el miedo no me haga enfrentar lo que yo quiero enfrentar, lo que quiero tener, lo que quiero vivir. Porque si pasan los años diciendo querer y no hacer, es que el miedo se quedó a vivir. Y cuando el miedo se queda a vivir, el miedo te congela y hace que te escondas. Ahora, escucha acá. El miedo impide que enfrentemos la realidad con fe. Porque el miedo te hace ver solo tu realidad y no la verdadera realidad. El miedo te hace ver solo un panorama y no todo el panorama. Escucha esto. El miedo hace que veamos una sola probabilidad, anulando todas las demás. El miedo te dice: es esto y se acabó, no hay más. Pero el miedo te hace cerrarte a una probabilidad habiendo 100 probabilidades más. Pero el miedo te hace pensar que solo es esa, que te vas a quedar sin trabajo y ahora cómo vas a pagar, que ya no te aman, que ahora esto, que no vas a poder manejar, que no. El miedo te encierra en una sola, te congela. Dios le dice a Adán: Adán, ¿tú piensas que yo no sabía que estabas desnudo? ¿Te da miedo que yo sepa que estás desnudo? Eso te da miedo. Tranquilo, te hago pieles de animales para que no tengas miedo. Mírame acá. Dios no le hizo a Adán y Eva pieles de animales por él. Ay, cochinos que los veo, se agachan y los veo desnudos, guácala. No, ya Dios los había visto desnudos. Los hizo porque ellos tenían miedo. Dios está dispuesto a darte todo aquello que tú te dé miedo, para poderte demostrar cuánto tú puedes lograr si enfrentas esos miedos. Saúl se escondió detrás, porque el miedo hace que te escondas detrás del palacio, porque tenía miedo de Goliat. Escucha, Saúl tenía la capacidad de guerra para enfrentar a Goliat, pero el miedo anuló su capacidad. David no tenía la capacidad de guerrero para enfrentar a Goliat, pero tenía la valentía que Saúl no tenía. Porque cuando hay miedo, se apaga la valentía aunque haya capacidad. Cuando hay miedo se apaga, escucha esto, se apaga el esfuerzo aunque haya ideas. David no tenía capacidad de guerrero, pero tenía la valentía de un guerrero. Tal vez hoy tú no tengas muchas capacidades, tal vez no seas muy bueno para muchas cosas, pero si no tienes miedo, vas a lograr lo que muchos capaces cobardes jamás en su vida pudieron lograr. Hoy te vengo a anunciar que es tiempo que el miedo te deje en paz y que vayas a hacer todo aquello que con valentía. Hay un Goliat que tú vas a poder matar y tú vas a poder enfrentar. Ahora, ¿sabes cómo fue David que enfrentó a Goliat? David no le dijo a Goliat: mira, yo tengo que enfrentar en mis capacidades porque yo soy un guerrero. No, dijo: ¿sabes qué? Tú has ofendido a los escuadrones del Dios viviente, al Dios al cual yo sirvo, y Él hoy será quien te entregue en mis manos. El miedo de David se fue con la confianza que tenía en quien era Dios. Mira lo que dice Mateo capítulo 25. Dice la Biblia que el Señor le da a uno 5 talentos, a otro le da 2 y a otro 1. Al que le dio 5, fue, los vendió, enfrentó sus miedos, desarrolló su capacidad, produjo 5 y le devolvió 5, 10. Buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho serás puesto. Tú, te di 2, ¿qué hiciste? Tuve miedo también, porque nunca se me dio esta oportunidad, pero yo enfrenté mi miedo, fui y negocié. Aquí están los 2 que me diste y los 2 que produje. Bien, buen siervo y fiel. Y usted, que te di 1, ¿qué hiciste? Y veamos qué fue lo que le dijo. Mateo 25, 25. Ayúdeme a leer. 1, 2, 3. Por lo cual tuve, ay, fuerte, por lo cual tuve, y fui y escondí tu talento en tierra. Aquí tienes. ¿Te das cuenta que el miedo te hace esconder tu potencial? El miedo te hace esconder tus sueños. El miedo te hace esconder tus proyectos y tus anhelos. Puedes tener grandes ideas, pero si tienes miedo nunca la vas a verse hecha realidad, aunque tengas grandes talentos. Puedes tener muchas capacidades, pero si tienes miedo, de ahí no vas a pasar.
El miedo paraliza, el miedo te hace esconder, el miedo te hace abortar. Yo no sé si escucharon esta noticia de esta semana de esta señora que se lanzó de un puente en Colombia con su hijo de 8 años. ¿Sabe qué la llevó a tomar esa decisión? El miedo. Porque el miedo trae depresión, el miedo trae angustia, el miedo trae amargura. Y porque ella tenía miedo por lo que estaba viviendo, pero ella no conocía al Dios que tú y yo de repente sí conocemos. Porque el miedo es para visitarnos, no para que se quede a vivir con nosotros. Porque en nosotros hay uno mayor que el miedo. En nosotros hay uno mayor que el que está en el mundo. En nosotros hay uno mayor que vive y reina por los siglos, por encima de todo. Ese es el que a mí me gobierna, no el miedo. El día que el miedo te gobierne, el miedo le ganó al que está contigo. Hoy escuché hago un paréntesis en la prédica, escuché a alguien que puso en Facebook, dice, ella se hubiera matado sola porque mató a su niño inocente, no tenía la culpa de nada. Y le pone otra persona, pues así son los abortos, el niño que está dentro tampoco tiene culpa de nada porque le quita la vida. Y nosotros como iglesia tenemos que estar en contra del aborto. A veces que van a gritar. Porque todo ser humano tiene un propósito dado por Dios, y el único que da la vida y el único que la quita es Dios. Y nosotros no vamos a permitir. Y escúcheme, las leyes en contra de Dios no se pelean en marchas. Se pelean estudiando y yendo a ser gobernadores y políticos y estando en el gobierno. Ahí se pelean las leyes. Podemos salir a marchar, pero marchar no va a cambiar una ley. Pero estudiar en una universidad y poner a nuestros hijos a estudiar y que se conviertan en jueces, en ingenieros, en abogados, sí van a poder. Que se conviertan en artistas de cine, en políticos, se conviertan en jugadores de fútbol y que estén allí. Tus hijos van a ser muy usados por Dios para brillar en la sociedad, porque allí es donde vamos a influenciar como cristianos. Amén. Así que no tengas miedo. Levante su mano derecha y diga conmigo: yo no tengo miedo. Cuando Dios te da algo es para que tú lo hagas crecer. Y para eso te dio la fe antes. Dios primero te da la fe y te dice: Iván, ya te di la fe, no tengas miedo. Cuando usted nació con la fe que usted necesita para enfrentar lo que usted vive. Pero cuando una persona deja de creer, empieza a temer. Cuando una persona deja de creer, el miedo le empieza a gobernar. Ahora, si el miedo tiene un porqué, tenemos que darle un porqué al miedo para que se vaya. Todo miedo que viene a tu vida es porque tuve un trauma, porque casi me ahogo, porque un día me caí, porque nunca lo he hecho, porque la sensación, todo miedo tiene un porqué. Y si tú quieres sacar el miedo de tu vida, también tienes que darle un porqué al miedo. El miedo te dice: ¿por qué usted no maneja? Ay, porque me da unos nervios. Entonces dele un porqué al miedo para que te deje en paz. ¿Y por qué usted no va a pedir ese puesto? Ay, es porque me da miedo que me rechacen. Dele a ese miedo otro porqué. Si el miedo, diga esto bien fuerte conmigo: si el miedo me da un porqué, yo le voy a dar otro porqué. Dígale: para que se largue. Te voy a dar 3 por qué. Anótelos para que el miedo en tu vida se vaya. ¿Cuántos aquí tienen miedo a manejar carro? Levante su mano. Chorro de cubano, mentira. Levante su mano. Levante su mano. ¿Quieres manejar? ¿Tienes miedo? Pero quieres. Tienes que tomar una decisión: si lo que temes o lo que quieres. Pero las dos no son compatibles. El quiero y el temo no son compatibles. Pero el quiero y el creo sí son compatibles. ¿Me escuchaste? El quiero y el temo son incompatibles. Como agua y aceite. Como nuera y como suegra y yerno. No, mentiras, esa sí se fue. Por cierto, el mío es como la suegra, solo de visita, nada más. Pero el quiero y el creo son compatibles. Si tú quieres manejar, cree que puedes, porque al que cree, y en el momento en que crees, el miedo se larga. En el momento en que dudas, el miedo se estanca.
Y el miedo dice: amargura, depresión, soledad. Porque la incredulidad trae consigo todo ello. El miedo es la fe del diablo para decirte que no puedes. Por eso cuando entra la fe, se apagó el miedo. ¿Están conmigo? Así que aquí te lanzo una metralleta de por qué usted y yo a partir de hoy no vamos a tener miedo a lo que nos daba miedo. Ni a manejar, ni a nadar, ni a trabajar. Algunos tienen miedo a trabajar. No, eso es... Ni al estudio, ni a los idiomas, ni a volver a tener una relación de amor correcta y sana y saludable, ni a volverle a servir al Señor. Yo quiero que busques en este momento. Ay, ¿cómo están? Qué bueno verlos, a mi Superman. Quiero que busques en tu corazón qué te da miedo. Aparte de la suegra, ¿qué otra cosa te da miedo? Quiero felicitar a mi esposa, la pastora, porque ella le da miedo nadar y ya se metió en clases de natación. Ahora le dicen aquawoman. ¿Sí? Quiero darte, vámonos conmigo al libro de Isaías capítulo 41 versículo 10 y vamos a meterle 3 o 4 porque al miedo para que se vaya hoy. Dice: no temas, a ver, ayúdeme. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes. Aquí están los por qué. Porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la mano derecha de mi justicia. Hoy te dice el Señor: como yo soy el Dios de siempre, siempre te ayudaré. Como soy el Dios de siempre, siempre te sustentaré. Como soy el Dios de siempre, siempre estaré contigo. Como soy el Dios es que no importa lo que estés pasando, es que Dios es el Dios de siempre. Él no tiene variación. Él siempre va a estar allí. Él siempre va a estar contigo. Él siempre te va a ayudar. Él siempre te va a levantar. Si estás caído, Él siempre. ¿Y por qué? Porque Él siempre es así. No es si tú fallas o no fallas. No es si tienes miedo o no tienes miedo. Es que Él siempre es así. Dios es siempre así. Él es siempre. Dios siempre es así. Siempre te va a ayudar. Siempre te va a levantar. Dios siempre estará contigo. Siempre te va a cuidar. Siempre te va a sostener. Porque Él es el Dios de los... Oh, si tú crees, Heredia, siempre, siempre Dios estará con ustedes. Dale ese aplauso a mi Señor. Oh, oh. Cuando yo leí este versículo, el Señor me habló y me dijo: Iván, no es lo que pases, no es lo que vivas, es que yo siempre soy igual. Siempre soy el mismo y siempre te ayudaré. Pero yo te fallo, pero yo siempre te ayudaré. No por ti, sino que soy el Dios de... Cambia a Isaac por Iván, pero yo soy el mismo Dios de Isaac, de Iván. Cambia a María Magdalena por Priscila Campos, pero soy el mismo Dios de siempre de María Magdalena, el mismo Dios de siempre Priscila Campos. A ti te da miedo lo que vives, pero el miedo se te va cuando te recuerdas que en lo que vives está el Dios de siempre. Número 1, anota esto: porque Dios siempre está contigo. Donde quiera que vayas, Él siempre estará allí. Número 2, el miedo se tiene que ir porque tú nunca te das por vencido, porque tú sabes quién es tu Dios. Cuando tú sabes quién es tu Dios, que te ama, que te da esfuerzo, que jamás va a dejarte abandonado. Número 3, anota esto: que Él siempre te va a ayudar con su justicia.
Dios no hace justicia por tus lágrimas. Dios no hace justicia por tus injusticias. Dios no va a hacer justicia porque a ti te hicieron una injusticia. Dios no va a hacer injusticia porque te robaron. Dios no va a hacer injusticia, no va a hacer justicia porque a ti te estafaron. Dios no va a hacer justicia porque a ti te engañaron. Dios no va a hacer justicia porque a ti te fue mal. Dios va a hacer justicia porque tú le crees, porque la Biblia dice: el justo por su fe vivirá. Y dice la Biblia que lo que hace que se mueva la mano de Dios es la fe. No importa si te robaron, Dios hará justicia no porque te robaron. Dios hará justicia porque tú crees que a pesar de que te robaron, Él siempre va a estar contigo. Dios va a hacer justicia sobre tu vida cuando tú crees que siempre estará allí. Hoy te vengo a profetizar esto: no me importan las injusticias que te hayan hecho, solo me importa la justicia del Dios que siempre ha estado contigo. Y ese Dios que siempre ha estado contigo siempre te ayudará, siempre te sostendrá. El negocio siempre volverá a levantarse. El ministerio siempre podrá salir adelante. ¿Por qué? Porque Dios es el Dios de siempre. Un día de esto, leyendo las escrituras, Dios me enseñó algo que me mató. Orfa y Ruth y Noemí. La suegra Noemí con Ruth su nuera, Orfa, su esposo y sus 2 hijos. Un día muere su esposo y queda viuda. Al otro día mueren sus hijos y se quedó ella sola con sus 2 nueras. Orfa se vuelve y le dice, ella dice a las 2 nueras: hey, váyanse muchachas de mí porque no tengo nada. A partir de ahora no me llamo Noemí, me llamo Mara, que significa amargada. Tienes que tener cuidado con la amargura, porque cuando el miedo entra, la amargura se queda a vivir y la amargura te impide la gracia de Dios. Ana no podía quedar embarazada cuando iba al templo a pedirle a Dios su embarazo porque estaba amargada. Una persona amargada contamina a los que lo rodean. Por eso siempre me ve feliz, vacilando, riendo, porque el corazón alegre hermosea el rostro, y el corazón alegre tiene que ver con la fe, no con las situaciones de la vida. Yo veo situaciones iguales o peores que las de ustedes, pero nunca me verán amargado, porque yo no vivo por lo que estoy pasando, yo vivo por lo que yo creo, de que Dios, sin importar lo que yo pase, siempre me ayudará, siempre me sustentará, siempre me dará esfuerzo. Y Ana estaba, y Noemí estaba amargada y dice: váyanse. Entonces, escuche, Orfa no era creyente, era seguidora. Y los seguidores en medio de las crisis dudan. Cuando Cristo venga, no va a venir por una iglesia de seguidores, va a venir por una iglesia de creyentes. Y los creyentes va a ser probada su fe si verdaderamente son creyentes. Hoy el enemigo número 1 en la sociedad es la iglesia, porque la iglesia es la única que maneja una moral bíblica que va en contra de leyes y morales. Y entonces, para que atacar a la iglesia, atacan al pastor. Y hoy a los pastores no los quieren difamar, los quieren incriminar. Ya no hay difamación, ahora hay incriminación. Y cuando el día de mañana un pastor, para no atarme, lo incriminen o lo difamen, se darán cuenta quiénes son los creyentes y los seguidores. Y cuando Orfa dijo: pues aquí no hay nada que hacer, me voy. ¿Y dónde te vas? Detrás de mis dioses. Quiere decir que mientras vivió con Ruth y Noemí, con esa familia judía, jamás había ella conocido quién era Dios. Y se fue. Le dio un beso como Judas a Jesús y se fue. Y Ruth se vuelve y le dice Noemí a Ruth: Ruth, y tú también vete. Y le dice Ruth: no, señora, yo quiero hacer un pacto hoy. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Donde tú vivieres, yo viviré, y donde tú murieres, ahí moriré. Cuando leí eso, el Señor me dijo: dile a la iglesia que tu Dios tiene que ser su Dios. Y mi Dios es un Dios bueno, todopoderoso, grande misericordia, justo, maravilloso, sobrenatural, poderoso, grandioso, glorioso, que solo cosas buenas. Yo no sé cuál es tu Dios, pero mi Dios es el que yo te vengo a predicar hoy. Y mi Dios te dice que Él siempre te va a ayudar, que Él siempre te va a sustentar, que Él siempre estará contigo. No es cualquier Dios, es el gran Dios, el que siempre
siempre estará contigo todos los días. Yo no sé a qué Dios tú vienes a adorar por esas puertas, pero déjame contarte a qué Dios yo le adoro. Yo le adoro al Rey de todos los reyes. Yo le adoro al que nunca me ha dejado, al que nunca me ha abandonado, a aquel Dios que un día los médicos le dijeron a mi esposa que mi hija menor venía con una enfermedad en los huesos. Esa enfermedad en los huesos le iba a hacer que ella viviera en una silla de ruedas. Venía con una fractura en el fémur, y mi esposa y yo pusimos la mano en el vientre de Jamie y dijimos: Señor, como lo hiciste una vez, lo volverás a hacer otra vez. Y cuando Jamie nació, no venía fractura en el fémur y la enfermedad diagnosticada había desaparecido. Ese es mi Dios. Te presento a mi Dios, que también tiene que ser tu Dios. ¿Sabes cuál es tu problema? Que como a Dios no lo vemos, no lo tenemos que imaginar. Y el problema es imaginarnos a Dios como no es. Y te terminas imaginando a Dios del tamaño de lo que estás viviendo, y haces a Dios del tamaño de tu problema. El Dios que estuvo contigo cuando estabas aquí es el mismo Dios que está contigo cuando estás aquí. Cambiaste tú, pero Él no cambió. Cambió tu ingreso semanal, pero Él no cambió. Él sigue siendo el mismo, el de siempre. Y la clave es que cuando le creé aquí para estar aquí, le voy a creer aquí. Porque cuando le crea aquí, yo voy a tener que ver a Dios haciendo esto de nuevo. Y se me va a tener que restituir todo lo robado y todo lo perdido. Y todas las lágrimas derramadas se tienen, porque eres el Dios de siempre. El problema es que cambiamos a Dios según lo que vivamos, y eso está mal. Ese no es mi Dios. Ese no es mi Dios. Como el Dios es justo, nos bendice por nuestra fe. Ahora te voy a soltar una verdad que es un poco confrontante. Dios prefiere, y se los voy a poner en las pantallas, que nos persigan por ser bendecidos a que blasfemen de Él por no bendecirnos. ¿Me escuchaste? Dios prefiere que tu familia blasfeme de ti porque Él te ha bendecido, te ha dado un buen matrimonio, te ha dado una buena familia, a que tengan que blasfemar porque Dios no ha hecho nada contigo. Dios prefiere que Iván Vindas lo persigan porque Dios lo ha ayudado a salir adelante, a que blasfemen y digan: mire, esa iglesia no prospera, no pasan para ningún lado, no tienen sillas, no tienen ni cómo pagar la luz, pobrecitos. ¿Dónde está su Dios? ¿Me escuchaste? Aquí dice: está la iglesia de los ricos, y que cómo se hacen. Y ¿saben qué es? Que nos persigan y nos critiquen porque hemos sido bendecidos por la mano de Dios. Así que déjame contarte, prepárate. Diga que estás solo, prepárese. Lo van a criticar, te van a calumniar, diga, te van a perseguir, porque vas a ser muy bendecido por Dios. Ok, quiere que el mundo te tenga lástima. Recuerde que los hijos de Dios podemos generar dos cosas: envidia o lástima. Y yo no quiero la lástima de nadie, yo quiero la envidia de todos. Que nos envidien porque somos hijos de Dios, no porque somos unos miserables. Tú no vas a pedir la lástima de nadie, porque tú eres un bello hijo de Dios. ¿Me escuchaste? Cartago, Heredia son bellos hijos de Dios. ¿Sabes qué es el miedo? El resultado de la incredulidad. ¿Sabes qué es incredulidad? Creer lo contrario de lo que quiero. Ay, no quiero que el doctor diga que es cáncer. ¿No lo quieres? No, no lo creas. ¿Por qué te pones a querer? ¿Por qué te pones a creer lo que no quieres? Ay, yo no quiero que me despidan del trabajo. ¿No quieres? No lo creas. Porque incredulidad es creer lo que no quiero. Eso es incredulidad. ¿Saben por qué yo no creo lo que no quiero? Porque yo solo quiero lo que Dios quiere. ¿Y sabe qué quiere Dios? Cuidarme.
cuidar mi familia, usarme. ¿Sabes? El miedo es un pensamiento que debe ser confrontado con lo que creo. Miedo, ven acá. Quiero decirte en qué creo. Yo creo en la palabra de Dios. Yo creo en las promesas de Dios. Así que miedo, te vas. Uy, aquí viene algo. Alguien reciba, esto es para ustedes. Ahora a las 7:30 la gente se reventó a llorar con esta parte, porque esto me lo habló Dios para alguien aquí, no sé para quién, pero que lo reciba el que lo crea. Mateo 14, 26 y 27. Los discípulos, viéndole andar a Jesús sobre el mar a las 12 de la noche, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron gritos de ¿qué? ¡Un fantasma! No era el diablo, no era la carne, era Jesús. Y Él les dijo: hey, ten ánimo, yo soy, no temáis. Cuando leí esta escritura, el Espíritu Santo me habló y me dijo: Iván, hay momentos cuando no es el diablo, ni son ellos, soy yo que lo estoy permitiendo. Soy yo el que lo estoy provocando. Pero cuando soy yo, ten ánimo, no temas. Yo soy el que lo permití. Yo soy el que estoy aquí. Los discípulos no se asustaron porque era un fantasma. Se asustaron porque creyeron que era un fantasma. Y Jesús les dijo: no es lo que ustedes crean en este momento, es lo que yo quiero que crean, que yo soy. El Señor te dice esta mañana: yo soy. Tranquilo. Esa situación, dice Dios, yo soy. Yo de esto voy a hacer algo bueno, tranquilo, yo soy. Yo tengo un plan que no sabes, pero soy yo el que tengo en control. Cuando Moisés se le presenta delante de la zarza y Dios le dice: ve y dile a los hijos de Israel que yo los mando a sacar, y Moisés le dice: perdóname, pero si ellos preguntan el nombre tuyo, ¿cómo les digo que te llamas? Y le dice: tú le vas a decir que yo me llamo el gran yo soy. Yo soy ¿qué? Lo que la fe de ellos diga. Yo soy su salvador, yo soy su sanador, yo soy su libertador. Yo soy lo que tu fe diga que yo soy. Así dice Dios: yo soy lo que tú crees que yo puedo ser. Yo puedo ser quien te restaure, yo puedo ser quien te ayude. Yo soy. Por eso Dios no podía ponerse otro nombre, porque cualquier nombre lo encierra en algo tan grande. Y dijo: el gran yo soy. ¿Yo soy qué? Lo que tú digas que yo sea, Iván. Yo puedo ser quien te use, yo puedo ser quien te levante, yo puedo ser el que te haga crecer, yo puedo ser el que restaure tu matrimonio. Y el Señor te viene a decir: hey, hoy yo soy el que tiene el control de todo lo que pasa en tu vida. Yo soy tu ayudador, dice el Señor. Yo soy el que te va a levantar. Yo soy el que va a hacer justicia. Yo soy el que le voy a demostrar a tus enemigos que mayor es el que está contigo que el que está en el mundo. Yo soy el que te sano, dice el Señor. Yo soy el que te voy a usar los próximos años. Yo soy el que voy a restituir este tiempo. Yo soy el que voy a sanar el cáncer.
cáncer. Yo soy el que voy a transformar tus hijos. Yo soy el que te voy a levantar. Yo soy el que te voy a sacar de la miseria. Yo soy el que le da la vuelta a la situación. Dios te dice esta mañana que Él es lo que tú creas que Él puede ser, porque Él siempre será el mismo de ayer, el mismo de hoy y el mismo de siempre, por la eternidad y por la eternidad. Dios es el Dios que tú quieras que Él sea. Dale un aplauso a ese Dios, por favor. Él es tu Dios, es tu Dios. Tú, yo soy, tú, yo soy, tú, yo soy. Termino con esto. Pero al ver el fuerte viento, porque Pedro cuando dijo: Señor, si eres tú, di que yo vaya por las aguas, y empezó a caminar. Al ver el fuerte viento tuvo que, cuando entró el miedo, cuando vio lo que lo rodeaba. Cuando entró el miedo, comenzó a hundirse. Cuando comenzó a hundirse, empezó a gritar. Al momento Jesús lo tomó, lo levantó y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué qué? Dudaste. ¿Sabes qué es el miedo? Ausencia de fe. Anote eso y nunca se lo olvide. Ausencia de fe. Mire, Pedro iba aquí. Pedro iba aquí. Míreme, con esto termino. Pedro iba viendo a Jesús. Iba viendo camino por las aguas. Porque cuando tú tienes tu fe concentrada en el yo soy el que te ayudo, Pedro. Yo soy el que estoy contigo. Yo soy el que estoy caminando por las aguas. Yo soy el que te estoy haciendo caminar con las aguas. Pero un pronto a otro, Pedro quitó la mirada y empezó a ver el fuerte viento. Y al ver el fuerte viento, comenzó a hundirse. Por eso dice la Biblia: puesta la mirada en ¿quién? En Jesús, autor, consumador de la fe. Escucha, por favor, esto es grandioso. ¿Qué importa los vientos de tu alrededor? Tarde o temprano los vientos se callan. Pon la mirada en el mismo de siempre. No cambia. Ay, no ponga la mirada en mí ni el que está a tu lado. Pon la mirada en Jesús. Él nunca cambia. Él te dice: yo soy, aquí estoy, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. ¿Cuándo? Siempre. Y lo tomó de la mano y lo levantó. No importa, Pedro se hundió, pero ¿quién estaba allí para levantarlo? Jesús. ¿Cuándo está Dios para levantarte? Siempre. Que tu expectativa de vida no debe ser por lo que está delante, lo que está pasando, el trabajo, la empresa, el matrimonio, el liderazgo. No. Tu expectativa de vida no es por lo que está al frente. Tu expectativa de vida es por quién